Hola clase, vamos a seguir con la explicación del tema en una cuarta parte, el crecimiento real de la población y la estructura de la población española. Vamos a tocar un poquito las pirámides de población. ¿De acuerdo? Bueno, este punto, que es muy pequeño, como veis, el punto 6 le sigue, bueno, esto ya lo hemos tocado, saldo vegetativo más el saldo migratorio, ¿vale? Pero aquí subraya cosas que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar después las pirámides de población. Para el caso concreto de España, hasta mediados del siglo XIX, con un crecimiento nulo, debido a que obviamente las tasas de natalidad y mortalidad eran altas, con lo cual el resultado, el saldo vegetativo, era nulo. Durante el siglo XX hasta los 80 es un crecimiento elevado. En los años 60 con el baby boom, que es el gran aumento de la natalidad en España, ¿vale? Propio de la transición demográfica, nacen muchos, mueren pocos, ¿de acuerdo? Y después tenemos datos que hay que tener en cuenta. En el año 1918, se da la gripe española, con lo cual obviamente hay un descenso importante de población. En los años 30 e inicio del 40 se da otro descenso por la guerra civil y por obviamente la hambruna, con las migraciones a América y Europa también durante los años 60, ¿de acuerdo? Hay una disminución de población o se reduce un tanto ese baby boom y el crecimiento de los últimos 20 años del siglo fue muy bajo, ¿de acuerdo? Debido a las crisis económicas. Mejora hasta el 2008, ¿de acuerdo? Y también por la inmigración que nos llega. A partir del 2008 el crecimiento se ha detenido y está decreciendo, mejora un poquito en algunos años para después estar muy afectado por causas como por ejemplo pues la reciente pandemia del COVID-19. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque después lo veremos reflejado en la pirámide de población y es necesario para su comentario. Bueno, la estructura de población. ¿Cómo se compone la población de España? Pues bueno, esto es como estudiar, obviamente, lo que es la pirámide de población. En este caso, en general hay más mujeres que hombres, muy poquito, viven más, pero no quiere decir, obviamente, que la sex ratio, ¿de acuerdo? Nos den unos datos excesivos, ¿vale? Diferenciados, no. Son números bastante cercanos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, el cálculo, como podéis ver, se realiza así, ¿de acuerdo? Número total de hombres partido de mujeres por 100, ¿de acuerdo? Y las razones de que varíen, pues bueno, nacen más niños que niñas, pero hay una sobremortalidad masculina. Hay una mayor esperanza de vida femenina, ¿de acuerdo? En general es, pues eso como podéis ver, de 96,5 varones por cada 100 mujeres. No tocan a 7 mujeres a cada varón, como se dice por ahí. Y esto es así porque obviamente con la emigración fuera del país y con la esperanza de vida mucho más larga de mujeres que de hombres, obviamente por eso se descompensa. En edad de procrear prácticamente los datos son similares, ¿de acuerdo? A la población la dividimos en jóvenes, van hasta los 14 años, de los 15 hasta los 65 o de los 16 hasta los 65 más concretamente, van a ser adultos y de mayores de 65 se consideran ancianos o viejos directamente. En general, en el momento que el porcentaje de ancianos supera el 15%, hablamos de población envejecida, ¿de acuerdo? Nosotros hemos ido envejeciendo, ¿de acuerdo? Desde el baby boom de los años 60, ¿vale? Y generalmente, porque la esperanza de vida ha ido ascendiendo, desciende la mortalidad y asciende la esperanza de vida, desciende obviamente la natalidad,
por lo tanto los ancianos aumentan en porcentaje sobre la población total. Y las migraciones, ¿de acuerdo? Las zonas de inmigración presentan tasas de natalidad más altas y de envejecimiento más bajas, y las zonas de migración de donde sale la gente presentan las tasas de natalidad más bajas y por lo tanto los datos de envejecimiento más altos. Nos encontramos así casos como los de Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, y por otro lado, pues zonas de rejuvenecimiento como Ceuta y Melilla, Canarias y Andalucía. ¿De acuerdo? Eh, Destacan, además, eh, zonas como Murcia, las Baleares o Madrid, que también mantienen datos bastante superiores a la media, que lo hacen gracias a la inmigración que ha llegado a esas zonas, y después casos de envejecimiento, pues bueno, que es el 24% de la población. Estamos hablando de un cuarto de la población en Huesca, de un 27% en Teruel o Soria, ¿de acuerdo? Y muy cercano a él de Orense o Lugo, para que veáis un poquito, pues eso, estas son zonas que tienen cierta condena encima, cierta espada de Damocles que pende sobre ellas en cuanto a ciertos servicios sociales, en cuanto descienda un poquito más la población. ¿De acuerdo? A consecuencia de todo esto, del descenso de natalidad y aumento de la mortalidad, por lo tanto, se reduce la población activa y se incrementa el gasto en pensiones, prestaciones sanitarias y el gasto propio sanitario. Aumenta la dependencia, la demanda de residencias, la exclusión social de los ancianos. La solución: inmigración que aporte población joven, que cotice para el mantenimiento de las pensiones, retrasar la edad de jubilación y la racionalización del gasto sanitario. Pero obviamente ahí hay cosas que son un poquito difíciles de intentar plantear unas con otras, ¿de acuerdo? La solución pasa por acrecentar el número de inmigrantes, o sea, meter más gente de fuera que aporta natalidad, cotizaciones a las pensiones, retraso en la edad de jubilación, ¿vale? De esa manera se puede mitigar algo. También poner fin a las prejubilaciones, alguna de ellas un poco escandalosa. Reformar las pensiones, eso sería pérdida de votos al que se le ocurra. Y obviamente la racionalización del gasto sanitario, de los servicios, eh, a familias con ancianos dependientes y el incremento de residencias. Pero bueno, en todo caso, son medidas difíciles de tomar, algunas de ellas, ¿vale? De esto pasamos, obviamente, vamos a ir a ver un poquito más adelante eh, cómo es la estructura de la población española. Podemos ver aquí diferentes formas, lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Y nos vamos a meter en lo que es el mercado de trabajo, ¿vale? En la población activa, después volveremos hacia atrás. ¿Cómo podemos estudiar a la población? Bueno, la población, por el nivel de acuerdo del mercado de trabajo, que es uno de los aspectos que más nos influye y nos interesa, la dividimos en población activa, de acuerdo, que es la que está en edad de trabajar, que está entre los 16 y los 65 años, con las pequeñas variaciones que se permiten establecer, de acuerdo. Y dentro de esta población nos encontramos a la población ocupada y a la población parada. La ocupada es la que tiene empleo y la parada la que lo está buscando. No lo tiene, pero la está buscando. ¿De acuerdo? Obviamente también hay población que está parada por coyunturas económicas, ¿vale? Y obviamente tenemos que ver también el papel de la mujer, que está más influida por este paro, y si es joven todavía mucho más respecto a lo que es el papel de los varones, ¿vale? Papel masculino en este tema. Aunque obviamente es un problema grave que engloba a los dos, con la incorporación de la mujer
al mercado de trabajo, obviamente pues se han destacado más problemas. Antes estaba más mitigado porque el papel de la mujer en el mundo laboral apenas era significativo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver también eh, algunos datos, ¿vale? Hay que tener en cuenta, sobre todo dentro de la población activa, la población que busca empleo y no lo encuentra, ¿vale? Por el problema personal. Antes del 75 todo esto se aglutinaba de otra manera, ¿de acuerdo? Y se entendía de otra manera, pero al pasar los años 70, entrar en los 80, el problema obviamente se fue creciendo y la razón es fácil. Incorporación de mujer al mundo laboral, ya compite con el hombre en la búsqueda de empleo. También, obviamente, el hecho de que no se quede en casa para el cuidado de la familia de la misma forma con que la que hicieron sus madres o sus abuelas, pues obviamente aumenta obviamente la complicación, el hecho de que se descienda el número de miembros familiares y sean familias cada vez más pequeñas, pues bueno, mejora un poco todo este aspecto, ¿de acuerdo? El adelanto de la edad de jubilación a los 65 años, ¿vale? Es también importante, pero vamos, entre los años 70 y 90. La cifra de desempleo fue alarmante, ¿de acuerdo? Hasta el 2008 se frena, pero después con las crisis se ha ido acrecentando de forma ondulatoria, ¿vale? La tasa de desempleo va en paralelo a los recursos de la sociedad, ¿de acuerdo? Y evoluciona diferentemente entre hombres y mujeres. También entre las zonas urbanas y las zonas rurales, y entre la población joven y la población adulta o más adulta, ¿vale? En cuanto a sectores, ¿vale? La población activa empezó cubriendo una gran parte del sector primario, mayoritario, ¿vale? Hasta el primer tercio del siglo XX, en el que desciende sobre todo y se recupera durante la guerra, pero bueno, para darle esa mano de obra al secundario, que es el industrial, hasta los años 75 y a partir de con el fin de la dictadura y la entrada en un modelo económico diferente, terciarizado, en ese momento obviamente cambia, aglutina buena parte del empleo, la mayor parte del empleo, el 75% del empleo, el sector terciario. ¿De acuerdo? En cuanto a la distribución geográfica de la población activa, la tasa de desempleo prima sobre todo en Aragón, la que menor tasa de desempleo tiene es sobre todo Aragón, el País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja y Madrid. Citas todas en la mitad norte, ¿vale? Las que más, obviamente, en el sur, Melilla, Andalucía, Canarias, Ceuta, Extremadura, Castilla-La Mancha. Son datos del INE del 2015, pero que apenas han variado hacia hoy, ¿de acuerdo? La mitad norte presenta mejores datos, a excepción de Galicia. Y bueno, también llama la atención la tasa de desempleo de las provincias del litoral mediterráneo. Como Valencia y Murcia, obviamente sufren fluctuaciones también importantes. El sector terciario turístico acoge buena parte de la mano de obra, pero también la zona de industria sita en Valencia e incluso en Murcia también ha sufrido varios reveses que obviamente eh, ha dejado desde el 2008 que crezca las tasas de desempleo, así como obviamente toda esa mano de obra inmigrante que llegó para ocupar un segmento laboral muy concreto y que obviamente con la crisis económica pues ha sufrido todos estos embates, ¿vale? Mayores de 50 años y jóvenes y en trabajos de menor cualificación son los que más han sufrido el paro, ¿de acuerdo? Además, obviamente, toda la crisis actual
se enfoca sobre todo en este segmento, ya que en buena medida hemos perdido cerca de más de 60.000 millones de euros de ingresos por turismo, con lo que se deriva obviamente en puestos de trabajo y actividades industriales dentro de esa gran infraestructura necesaria para el mantenimiento de esta actividad económica. ¿De acuerdo? El futuro de la población española, pues prevé que se aumente la natalidad, lo mismo que ha sucedido en otros países, ¿de acuerdo? Para recuperar los valores necesarios para mantenerlo, ¿de acuerdo? Pero se estabilizará. Se jugará con el número de hijos por mujer con la entrada de inmigración, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando sea necesario, pues posiblemente entrará inmigración, sobre todo cuando haya previsiones económicas favorables, ¿de acuerdo? Y se calcula que, sobre todo en 2060, seremos unos 41 millones de habitantes. Estamos hablando de una reducción al día de hoy de 7 millones, manteniéndose más o menos los valores tradicionales o los porcentajes que se mantienen hoy dentro de la estructura de la población, ¿vale? Aunque se habla incluso de un 38% de ancianos. Son cálculos que se realizan, aunque tal como estamos ahora, obviamente yo calcularía esto en torno a un 20%. No calcularía más. ¿Vale? Las tasas de accidentes sexos se igualará y mucho y aumentará la población empleada en los servicios todavía más. De acuerdo, con esto pasamos a lo que es la pirámide de población. De acuerdo, tenemos aquí y es simplemente, esta es la última parte del tema, es una forma de representar la estructura por sexo y por edad. Aquí tenemos los varones, aquí las mujeres, con dos colores diferentes, los valores sitos aquí, bien en números reales o bien en porcentajes. Se puede representar de las dos maneras. Los segmentos de edad, que en este caso están constituidos por años, pero bueno, se suelen constituir por grupos de edad de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, 45 a 49, etcétera, así hasta generalmente 80 u 85 y más, aunque bien se puede coger y hacer hasta 100 y 100 y más. Pero es una forma simplemente de agrupar los valores y poner el porcentaje o la población total de cada segmento de edad. Y nos da una forma, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí. Las formas pueden ser muy variadas. Aquí tenemos 3 formas, ¿de acuerdo? Esta es típica, progresiva, típica de un país subdesarrollado que tiene una estructura de población joven que es la más amplia, ¿de acuerdo? Poca población adulta y apenas población anciana. Poca esperanza de vida, ¿vale? Hablamos de países del tercer mundo. Después tenemos el que tiene forma de urna, esta es la que se suele decir de pagoda, pero bueno, la de campana y la de urna. ¿Vale? La de campana está estabilizada, no tiene un crecimiento de población joven mayor, se ha estabilizado y la población adulta ha crecido, con lo cual empieza a controlar la natalidad y aumenta la mortalidad y se nota como obviamente el segmento de población anciana ha crecido. Es típica de países en vías de desarrollo, ¿vale? Y por último tenemos la estructura regresiva o en forma de urna, en la que la natalidad está reducida, como se puede ver, el mayor estrato de población es la población adulta y la esperanza de vida es grande, habiendo mucha población anciana. Este es el caso más o menos que nos ocupa aquí, ¿de acuerdo? Aquí ha habido un tímido crecimiento. Hay que tener en cuenta el año en el que se realiza la pirámide, porque a partir de ahí se va a contar.
¿Cuándo pasa esto? Pues mira, esto es cuando la población tiene aquí 8 años antes del 2017. Si nos vamos para atrás, 8 años, estamos en el 2009. Hasta el 2009 crece la población, crece la natalidad, la bonanza económica, desde hacía 20 años, nos vamos al punto más bajo de hace 20 años, del 2017, estamos hablando del 97, ¿vale? Desde el 73 hasta el 97, ¿de acuerdo? Desde el 75 hasta el 95 hay un descenso de la población, ¿de acuerdo? Tanto en hombres como en mujeres, obviamente, se da un descenso de la población y con la mejora económica, a partir del 96, 97, se da un crecimiento hasta el 2008. En el 2008, como vemos, la gran crisis 2008-2009 y la gran crisis que obviamente nos lleva hasta el 2017 aquí, ¿de acuerdo? En el que se va reduciendo la población. Esto va paralelo a todas las fluctuaciones económicas y a todos los grandes problemas. Aquí podemos ver, obviamente, parte de lo que nos afecta a lo largo de nuestra vida. Si veis, este porcentaje de población anciana masculina es bastante menor que la femenina. ¿Qué pasó aquí? Pues si nos vamos aquí, estamos viendo que fue hace casi 80 años. Si nos vamos de aquí hace 80 años, nos vamos a 1937. Estamos viendo aquí el hueco de la guerra civil. En ambos casos, masculino y femenino, se reduce la población. Pero aquí hay bastante menos que aquí. Estamos viendo como, obviamente, la población que vivió la guerra civil se produce un descenso marcado. Y después el crecimiento, pese a ello el crecimiento va a ser algo más lento. Contamos aquí que son 2, 3 y 4 años. ¿De acuerdo? Aquí tenemos datos de crecimiento, pero después un recorte. Bien, esto bien puede ser, obviamente, datos de reajuste, pero bueno, crecimiento, un pequeño crecimiento después de la guerra e inmediatamente, ¿vale? Se va recuperando muy lentamente. Si vemos aquí, ¿vale? C, fallecidos, aquí podemos verlo, una mortalidad muy baja, la B, aunque ya se observan los efectos de la guerra civil, ¿ve? La B, la guerra civil, aquí, ¿vale? Ya se observa, ¿de acuerdo? Si nos vamos, la C, fallecidos durante la guerra, C, más hombres soldados que mujeres soldados entre los 16 y los 25 en el 36, ¿vale? Entonces, podemos obviamente ver, ¿de acuerdo?, cómo aquí hay más hombres muertos, más hombres desaparecidos que mujeres desaparecidas. Aquí la B, como veis, la guerra civil, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la D en los nacidos de la guerra, ¿vale? Descenso entre el 55 y el 60, que es el F, toda esta zona, ¿de acuerdo? Y la posguerra, L, como obviamente se ven los efectos de posguerra, E y F. Después aquí tenemos el baby boom de los años 60, ¿de acuerdo? Es el G, ¿de acuerdo? Y seguimos, obviamente. El descenso de la natalidad al comienzo de los 80, que es la K. Aquí lo tenemos, ¿veis? Como descienden las mujeres, también los hombres. ¿De acuerdo? El envejecimiento de la población que se está produciendo, si lo veis aquí, ¿vale? Aumenta esto, aumenta este segmento, va creciendo, ¿de acuerdo? Y la esperanza de vida muy alta, hay un gran número de población con más 100 años o más aquí al final, se puede observar, ¿de acuerdo? Es más grande porque aglutina todos los segmentos de edad de 100 y más de 100, ¿de acuerdo? Se observa también un índice de masculinidad favorable a las mujeres, o sea, en este caso hay más mujeres que hombres, ¿de acuerdo?
podemos ver aquí en las zonas más abultadas, ¿de acuerdo? Hay más tramo, más cantidad de gente, que aquí no llega a los 250.000 y aquí se pasa de los 250.000 ligeramente, para que veáis cómo hay más mujeres que hombres en general, ¿de acuerdo? Y bueno, y cómo mejora la natalidad con la mejora económica en los 10 años del 90 al 2000, como lo tenemos obviamente aquí representado en M, ¿de acuerdo? Y como a partir del 2008 se contrae, ¿de acuerdo? Y la natalidad decrece, A, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está explicado, hay que tener en cuenta, lo vuelvo a repetir, el año, ¿vale? Es muy importante el año para poder hacer los cálculos, ¿vale? Y como veis, las situaciones, pues bueno, la de la gripe del 2018 no la he tenido en cuenta porque fue hace justamente un siglo y solamente aparecería representado un poquito aquí en los mayores de 100 años, 99 y 100 años hacia arriba, que obviamente ya no se puede ver. En otro tipo de pirámide más antigua, tal vez sí, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver los diferentes tipos de pirámides que nos encontramos. Aquí podéis ver una pirámide de España en 1900, subdesarrollada. Vemos aquí un cambio, un crecimiento de la población marcado, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos en forma de campana en los años 50 y aquí en forma de urna ya contraída, con un crecimiento mucho menor, obviamente ya la pirámide del 2008. Aquí podemos ver la población inmigrante, ¿de acuerdo? Se ha cogido un año y se ha establecido a la población inmigrante y como vemos la población que llega fundamentalmente, aquí mujeres y aquí hombres y aquí mujeres, ¿de acuerdo? Es fundamentalmente adulta, ¿de acuerdo? Población que llega obviamente en edad de trabajar. Perfectamente. Esta es la pirámide que se calcula para el 2025, con una población muy cercana a la ancianidad, siendo la mayor, la mayoritaria, y con una reducción hacia la población más pequeña, con una reducción consecutiva. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, nos podemos ver aquí datos provinciales de inmigración del 61 y el 90, que pueden ser propios para el comentario. Gráficas yo lo dudo, me inclinaría más a mapas y a pirámides de población. Por ejemplo, aquí tenemos tasa de extranjería por provincias, muy típico, ¿vale? Y en cuanto a gráficas, las pirámides son las que tienen más probabilidades, sobre todo las comparativas, ¿vale? Que os caiga, por ejemplo, esta y esta, y que compares las diferencias en torno a un siglo que hay entre unas y otras. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la de Castilla y León. Esta de extranjería es, pues bueno, significativa, no tiene mucho más comentario que este. Obviamente la población que llega mayoritariamente tiene más de 20 años, ¿de acuerdo? Y con esto, obviamente, pues terminamos el tema definitivamente y pasamos o vamos a pasar a lo que es el comentario de las prácticas para aclarar un poquito más este tema.